Buenas tardes, compañeros y abogados. Bueno, parte de mi grupo también es hablar sobre las teorías de las sanciones. Entonces, bueno, primero me presento, mi nombre es Elvin Martínez y soy parte de la clase de Derecho Administrativo 1. Bueno, como había dicho anteriormente, del tema es hablar de la teoría de las sanciones. Entonces, esta sería la primera parte del tema y básicamente vamos a dar una introducción a lo que se estará viendo más adelante por parte de mis demás compañeros sobre lo que es el tema de las teorías de las sanciones y dónde se puede encontrar en la legislación hondureña, cuáles son esos temas específicos y cuáles son sobre todo aquellas especificaciones y fundamentos que debemos tomar sobre la ley. Vamos a empezar primero definiendo qué es la sanción. Bueno, se define una sanción como una decisión tomada por una autoridad pública o privada como consecuencia del incumplimiento de una regla o una norma de conducta obligatoria en perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le atribuye la personabilidad por el incumplimiento. Bueno, como la misma palabra lo dice, que una sanción puede ser tomada por una autoridad pública o privada. La sanción puede ser tomada de una manera, por ejemplo, eh, como vamos a ver más adelante, una multa, por ejemplo, pasarse en rojo, un semáforo, lo que conllevaría a una multa por una autoridad pública como es la policía, o una autoridad privada, porque podemos llegar a tener una sanción, por ejemplo, en nuestro trabajo por faltar al mismo. En este caso nosotros nos enfocaremos en las sanciones administrativas y cómo éstas se pueden diferenciar, por ejemplo, de lo que son las faltas y delitos en el derecho penal. Y bueno, adelante, también podemos definir que, por ejemplo, la sanción es en perjuicio de la persona humana o jurídica. Por ejemplo, una sanción administrativa o lo que puede conllevar a esta sería el no pago de impuestos por parte o el incumplimiento de impuestos, podríamos decir, por parte de una empresa o por una microempresa, lo que conllevaría una multa o el pago tardío de los mismos. Entonces, también podemos definir cómo es la sanción en el derecho internacional, ya que lo habíamos definido de otras maneras. Pues en el derecho internacional se denomina sanción a una medida económica, diplomática o militar que un Estado toma de forma unilateral en perjuicio de otro Estado, alegando el incumplimiento de una o más obligaciones. Pues bueno, en el derecho internacional lo que se denomina sanción es, por ejemplo, las diferentes bloqueos que podemos encontrar en el caso de Estados Unidos en contra Venezuela. Eso podría denominarse una sanción. También el hecho de cerrar una frontera o el hecho de quitar una embajada dentro de un estado. Esto sería en perjuicio de otro y se toma de manera unilateral. De hecho, también cuando hablamos de derecho internacional, las mismas organizaciones pueden sancionar a un estado sacándolo de sus organizaciones o de manera como habíamos mencionado anteriormente, creando un bloqueo a las mismas. Podemos continuar y enfocarnos un poco más en lo que serían las sanciones en el derecho administrativo. Pues una multa, que es una de las penas más importantes en la sanción administrativa. Una multa es una sanción administrativa por el incumplimiento de cualquier norma jurídica sancionable, que puede ser en dinero o en especie, y que se aplica cuando una persona o empresa infringe una ley o normativa. Como habíamos mencionado anteriormente, una sanción administrativa puede conllevar, por ejemplo, cuando nos pasamos un semáforo en rojo o, por ejemplo, también puede conllevar a una multa, por ejemplo, cuando no pagamos una deuda a tiempo. El hecho de que la vayamos a pagar pero no la pagamos a tiempo puede conllevar en una multa. El hecho de que se puedan subir los intereses y básicamente es así como podemos definir lo que puede conllevar a ser la multa o una sanción administrativa. También, como habíamos mencionado anteriormente, cuando una empresa también, porque no solamente las personas naturales pueden conllevar a una sanción administrativa, sino que también las personas jurídicas, como son las empresas y las diferentes organizaciones que ya conocemos. ¿Cuáles son los antecedentes de las sanciones administrativas? ¿Cómo nacen las sanciones administrativas? ¿En qué momento de la historia se dieron cuenta de que eran tan importantes y cómo debían de ser estas, pues,
manejadas. Se define que las sanciones administrativas nacen a través del derecho administrativo mismo en países europeos como España, Italia y Alemania. Estos son los pioneros de las sanciones administrativas, pues con la necesidad de regular los ciudadanos en acciones de orden de delitos menores, pero no fue hasta 1967 que entendieron que se necesitaba crear una diferencia entre las multas, sanciones y delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones administrativas se daban o se podían encontrar en diferentes legislaciones o diferentes leyes como serían el derecho penal y se establecían como faltas que eran pagadas con multas. Pero a partir del momento en que se dieron cuenta de que estas no conllevaban a delitos menores, sino que simplemente a la falta de una acción de una normativa en otro tipo de ámbito, en otra rama de derecho, fue que tuvo que cambiarse al derecho a una sanción administrativa y bueno, como conocemos, también crear reglamentos de sanciones administrativas como los que miraremos más adelante en nuestra legislación. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son esos elementos importantes de la sanción administrativa? Cada uno lo veremos más adelante por parte de mis compañeros y más especificados, más desglosados, pero entre ellos podemos encontrar que proceden de una autoridad administrativa, concretamente como podemos definir el Poder Ejecutivo, lo que conlleva como una autoridad administrativa, lo que viene siendo todas las partes de la administración pública, produce un efecto aflictivo ablatorio. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que deben ser de orden mandatorio, que se deben cumplir y el hecho de que no se cumpla una sanción administrativa puede conllevar a otra o incluso ya el hecho de ser un reincidente en este caso en una sanción administrativa o el incumplimiento ya se estaría llevando a lo que es una falta y incurriendo en un delito incluso. Prosiguen a la realización de un acto ilícito. Como habíamos mencionado anteriormente, el hecho de realizar un acto de una sanción administrativa básicamente se define que podemos tener una multa, pero básicamente los que evitan o lo que una sanción administrativa evita que se logre es poder llegar a la realización de un acto ilícito, algo que ya conlleva o que ya tendremos que ingresar al derecho penal mismo. Entonces básicamente es como quien dice, por así decirlo, como la previa a lo que podría ser o conllevar a un delito. Cumplen una finalidad represora. Igual que los delitos, la sanción administrativa conlleva a una finalidad represora. ¿Eso qué quiere decir? A que se pare, a que básicamente no sigamos cometiendo esta falta, que no sigamos cometiendo esa violación de la normativa. Entonces, así se define como una finalidad represora para que no se vuelva a hacer. Y su imposición exige la observancia de un procedimiento administrativo. También bastante importante, esto significa que hay que seguir las reglas. Básicamente, cuando hay una sanción administrativa, esta quiere llevar a que todo el procedimiento sea adecuado y se haga de una manera adecuada a través de un procedimiento administrativo que es muy importante. El fundamento, pues sí, como podemos establecer a través del derecho penal, el Estado pretende el amparo de aquellos bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social mediante la amenaza y el castigo de las conductas que lo lesionan. Como habíamos mencionado anteriormente, las sanciones administrativas hasta cierto punto están ligadas con el derecho penal, pero es así como se llegaron a crear a través del derecho penal, a través de las faltas que conllevan en el libro especial, en el libro segundo del derecho penal, cuando se dieron cuenta a través de la historia que éstas se debían deslindar porque no conllevaban ningún delito, simplemente a la violación de una normativa, fue que se separaron y pues lo que conocemos hoy como sanciones administrativas. Más adelante también, por ejemplo, como vemos, son las clases de sanciones administrativas que podemos encontrar, que son disciplinarias y potestades sancionadoras. Por disciplinaria, bueno, como la misma palabra lo dice, que conlleva en sanciones
de disciplina y potestades sancionadoras que miraremos más adelante a fondo con mis compañeros también. Y el procedimiento, básicamente el procedimiento o la legislación en nuestro país. Lo que corresponde a las sanciones administrativas se encuentra en el reglamento de las sanciones del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, básicamente aquí se establecen lo que serían las sanciones administrativas, el procedimiento, las multas que conllevan. Y bueno, también se hace referencia en la Ley de Procedimiento Administrativo. Básicamente este es la legislación más importante del derecho administrativo, donde ésta nos remite al Tribunal Superior de Cuentas como método sancionador de las mismas. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias por su atención.